noches tengan cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Iniciamos en unos minutos, por favor. Están acabando de conectarse los asistentes a la presente charla informativa. Ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy bien. Luego de este pequeño video mostrando a la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, vamos a dar inicio a la charla informativa que tenemos el día de hoy, a cargo del doctor José Jáuregui, quien es doctor en criminalística, abogado, maestro en derecho penal y procesal, penal, biólogo, maestro en bromatología, perito de escena del crimen, perito biólogo forense, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú. Cuenta con cursos de especialización en peritajes criminalísticos y de alta tecnología, y docente universitario en escuelas de posgrado de distintas casas de estudio, así como también en la Policía Nacional del Perú. El doctor Jáuregui, el día de hoy, nos va a brindar una charla titulada La cadena de custodia en el proceso penal peruano. Esperando que la charla pueda cumplir con las expectativas de los presentes. Recordarles solamente que el doctor Jáuregui es parte de nuestra plana docente, que dicta asignaturas en la maestría en Ciencias Criminalísticas. A continuación los dejo con él. Y si tienen dudas o preguntas o consultas referente a la ponencia, nos la pueden dejar en el chat para, ni bien concluya el doctor Jáuregui, poder trasladárselas para que sean absueltas según corresponda. Muchas gracias, doctor Jáuregui, y puede dar inicio cuando guste. Muy bien. Agradecer al doctor Carlos Neira y a la Universidad de Wiener por la invitación para la presente charla. Le doy la bienvenida a todos a fin de compartir estos conocimientos sobre la cadena de custodia en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, todo proceso de investigación jurídica nace
a raíz de un presunto delito, amerita ser investigado, ¿no? Y dentro de ese proceso de investigación del delito, pues siempre va a haber personas que son responsables y que evidentemente van a querer evadir a la justicia. Eso es normal, ¿no? Siempre va a pasar. Es por ello que la criminalística, dentro de su proceso de investigación científica, técnico-científica, busca asegurar los medios de prueba necesarios para que estas personas que pretenden salirse con la suya, pues no lo logren. Y este desarrollo del proceso penal, pues ha pasado por varios modelos, ¿no?, de procesos de investigación. Estamos ahora con uno nuevo, aparentemente nuevo, ya son desde 2004, ya no es nuevo realmente, es antiguo, pero sin embargo, sabemos todos que este proceso ha demorado mucho tiempo en implementarse. No tiene más que un año y algo más que se ha terminado de aplicar en todo el Perú, ¿no?, y en Lima en general. Si vemos un poco las imágenes de la izquierda, vemos aparentemente un policía, ¿no?, que está viendo un cadáver en un espacio protegido, ¿no?, con una cinta, ¿no?, la cinta de protección de la escena del crimen, con una vestimenta típica de un agente de investigación, ¿no? Pero sin embargo vemos ahí debajo ya otro investigador de escena del crimen, con otro tipo de vestimenta, ya adaptado a un nuevo sistema, ¿no? Un sistema que busca proteger la escena de la contaminación de las personas y también que la persona se contamine, es decir, bioseguridad. O sea, hay dos cosas por las cuales estas vestimentas se han implementado en la investigación del lugar de los hechos. Y los procesos de investigación siempre estaban relacionados con cadáveres, ¿no?, como el ejemplo que vemos aquí en la imagen. Pero sin embargo la modernidad ya nos trae a un tipo de escenas como la imagen siguiente, ¿no?, que vendrían a ser dos computadoras que están pues protegidas también aquí con una cinta de seguridad, ¿no? También una escena del crimen, sin cadáver. Cuando Hans Gross escribió su primer libro, El Manual del Juez, él jamás imaginó que hubiera este tipo de escenas del crimen, ¿no? Él siempre tuvo el concepto de la escena del crimen con un cadáver, ¿no? Entonces la tecnología ha desarrollado a ese nivel de que los medios de prueba ahora están en la virtualidad, ¿no? Están en la nube, están en dispositivos informáticos. Y por lo tanto también necesitamos peritos especializados en recojo de evidencia digital, ¿no? Y podemos imaginar hoy una escena de este tipo sin evidencia digital. Definitivamente que no. No hay opción de que en una investigación con cadáver hoy se obvie el recojo de elementos materiales de prueba relacionados con evidencia digital. Adicionalmente, también tenemos la evidencia psicológica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver ahora el reglamento de cadena de custodia, que es el documento que dispone este procedimiento. Es un sistema, la cadena de custodia es un procedimiento que tiene muchos pasos, hay que cumplir muchos protocolos, secuencias, y una serie de formularios y documentos que completar para que esta cadena de custodia se dé como debe ser, ¿no? Y obviamente el abogado defensor, que es el que busca las debilidades de este proceso con el fin de proteger a su defendido, pues la rompa
y de esa manera evite que un medio de prueba llegue al proceso del juicio oral para que el juez la valore como una prueba. Ese es el trabajo que tiene el abogado defensor en este proceso, ¿no? Entonces, ese reglamento es lo que vamos a tratar de conversar hoy día, muy sutilmente, muy ligeramente, para que ustedes tengan conocimiento de cómo es que este sistema de cadena de custodia busca justamente eso, ¿no? Garantizar que todos los elementos en materia de prueba que recojamos de estos lugares de investigación sean los mismos que el perito va a procesar en el laboratorio, y que cuando se llegue al juicio oral, a la etapa del juicio oral, se presenten esos medios de prueba y que obviamente las partes, es decir, los peritos, el policía, los testigos, reconozcan que esos elementos en materia de prueba que se están presentando en el juicio oral son los mismos que se recogieron en el lugar de los hechos, ¿no? Y eso se llama el principio de mismicidad, ¿no? Es el mismo que recogimos en el lugar de los hechos, ¿no? Casos han pasado como estos, ¿no? Donde personas pues han pasado algunos años en las cárceles y después se les demuestra que son inocentes, ¿no? Pero esto pasa justamente porque no ha habido una buena valoración de los elementos en materia de prueba en el lugar de los hechos. Y todo esto es lo que se trata de evitar con este procedimiento de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para que lo tengan claro, mediante la cadena de custodia se pretende garantizar la autenticidad de los elementos de prueba y finalmente el problema de la custodia y preservación definitiva hasta la finalización del juicio, ya sea de la totalidad o de una muestra, según el caso y la naturaleza de la prueba. Entonces, si yo encontré esto en el lugar de los hechos, esto mismo tiene que presentarse en etapa de juicio oral, ¿no? Y nadie debe dudar de eso, de que es lo mismo. Ese es el principio de mismicidad. Bien, este proceso, entonces, del Código Procesal Penal que estamos trabajando ahora, busca tener los suficientes elementos en materia de prueba para poder tener una sentencia condenatoria. Si no hay elementos en materia de prueba, definitivamente tiene que absolverse al investigado, así sea culpable. Entonces, de la capacidad del procesamiento del lugar de los hechos, de la capacidad de reunir estas cantidades suficientes de elementos de prueba, va a depender demostrar la responsabilidad de una persona que se está investigando. Entonces, este sistema no podría acusar a alguien si es que no le demuestra científicamente que él es responsable. No, ya no hay testigos, o sea, no hay las pruebas testimoniales, por ejemplo, que antes sí se usaba, ¿no? Y ya no tienen valor científico, ¿no? Tienen que ser informes periciales que estén cumpliendo, en principio, la cadena de custodia y obviamente también las acreditaciones y certificaciones de los peritos y de los laboratorios para garantizar la calidad del resultado. Esos son tres procesos que se tienen que dar paralelamente para garantizar la calidad del resultado del informe pericial. Todo este proceso investigativo es un trabajo en equipo, es decir, no lo hace criminalística solo, no lo hace la fiscalía solo, no lo hace, digamos, el juzgado solo, ni los peritos solos. Es un equipo. Es un equipo que tiene que articular para que esto se dé, ¿no? Entonces tenemos como esas instituciones, primero al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, que son las que dan las normas, la Policía Nacional, con la Dirección de Criminalística, y la DIRINCRI, que vendría a ser la Dirección de Investigación Criminal, que van a hacerse cargo de la investigación criminal misma, la policía, los policías que estudian para hacer pesquisas o investigadores criminales se especializan, hacen un curso y tienen capacidades para
poder ellos procesar una escena del crimen y investigarlo. La Dirección de Criminalística, que está formado por peritos de servicios, que son oficiales profesionales de universidades que han sido asimilados a la policía de diferentes carreras profesionales, biólogos, médicos, químicos, ingenieros, ¿no? De todas las carreras en realidad, casi todas, ingresan, se asimilan y son peritos en su especialidad. Y también hay peritos policías que se especializan en lo que es balística, grafotecnia, identificación, escena del crimen, y forman parte de la Dirección de Criminalística. Así también el Ministerio Público, ¿no? Donde están los fiscales, la Fiscalía de la Nación, y también el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que también tienen peritos, ¿no? Tienen donde existen también, igual que en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, peritos que también son incorporados al sistema para pertenecer a los peritos fiscales, ¿no? Esta Dirección de Criminalística de la Policía Nacional tiene ámbito nacional, ¿no? Es decir, en Lima y existen las OFICRIS, diferentes tipos de laboratorios a nivel nacional, ¿no? Este es el edificio principal de Aramburu, y este es un área de química del laboratorio. Entonces, aquí tenemos una serie de laboratorios que van a procesar todos los elementos de materia de prueba para que los peritos emitan los famosos informes periciales. Los informes periciales son los documentos que van a llegar al fiscal para que él arme su teoría del caso, la formule, y luego pues pase a la etapa intermedia y finalmente la pueda sustentar en el juicio oral, mediante esos informes periciales. De igual manera, el Ministerio Público, ¿no? O el Instituto de Medicina Legal y Ciencias, de igual manera también tiene en su equipo peritos de escena del crimen, tienen el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Lo que es la ICETA, o morgue, que lo conocemos todos así, donde se hace pues la necropsia de ley y se emite el informe médico legista o legal, valorando obviamente aspectos relacionados con la causa, data de muerte, etc. Entonces, estas dos instituciones, tanto policía como Ministerio Público, son responsables de la parte de la investigación científica relacionado con los elementos de materia de prueba que les remiten a sus laboratorios para que las puedan procesar. Entonces, vamos a explicar qué es esto del sistema de cadena de custodia. No existen varias normatividades que reglamentan esto de la cadena de custodia. Entonces, el artículo 220, inciso de 2 al 5, y el artículo 221 de este nuevo Código Procesal Penal, fundamenta la importancia de estos elementos en materia de prueba para que sean acopiados adecuadamente. Y esas mismas normas, esta misma norma, establece que se redacte un reglamento de cadena de custodia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es que este inciso 5 de este artículo 200 genera este documento, ¿no? Que es una resolución 729, donde nos da justamente esto, ¿no? Las directivas relacionadas con esta cadena de custodia. Esto está desde el 2006. Entonces, aquí está el enlace donde se puede descargar este material, ¿no? Todo el reglamento. Y el índice está relacionado con nuestros 5 capítulos, que son disposiciones generales de la cadena de custodia de los elementos materiales y evidencia.
Ustedes han escuchado hablar mucho de indicios y evidencias, ¿no? En este reglamento de cadena de custodia ya no se habla de indicios y evidencias. Se habla de elementos materiales y evidencias. ¿Ya? Eso es la forma como se denominan dentro de la cadena de custodia estos indicios y evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, en los documentos, tanto nacionales como internacionales, ya se habla de elementos materia de prueba, ¿no? Y se relaciona con el concepto de EMP, elementos materia de prueba. Y es la forma como debemos de ir conociéndolos y manejándolos en nuestros documentos. ¿Ya? Entonces, custodia, admisión, bienes incautados, custodia de elementos materiales, evidencias y bienes incautados, y luego viene la disposición final de estos elementos materiales y evidencias. Todo eso, documentación es amplio, pero aquí yo le voy a dejar el enlace para los que quieran tomar conocimientos más amplios sobre el tema. Adicionalmente, también el Ministerio Público redactó una directiva para el uso de formatos técnicos del trabajo fiscal, ¿no? Esta es la carátula y este es el índice. Existen muchos formatos o formularios que el fiscal debe completar para su investigación. Pero lo que está relacionado con nuestro tema de hoy día viene desde aquí, desde el A4, que es el acta ficha técnica de la escena de investigación, el A5, que vendría a ser el acta del anuncio de cadáver, el rótulo de indicios y evidencias, que es el A6, el A7, que vendría a ser el formulario de cadena de custodia, y luego el A8, que es el registro del almacén. Cuando este formulario A7 llega al laboratorio para ser recepcionado y protegido en ese laboratorio, tiene que aperturarse este A8 para su respectiva cuidado, ¿no? Y almacenamiento, ¿no? Y esto es lo que correspondería básicamente a lo que son los documentos relacionados a la cadena de custodia en la escena del crimen. 4, 5, 6, 7, 8 y 8. Objetivo de esta cadena de custodia: evitar que sea dañada, contaminada, destruida, alterada o sustituida. ¿Qué significa? Aquellos conceptos que a veces se confunden, ¿ya? La intangibilidad y la conservación. Cuando hablamos de intangibilidad, estamos considerando a la acción humana como el agente que va a producir, o bien la adulteración, la destrucción, puede incorporar un elemento materia de prueba nuevo al escenario criminal o lo puede sustraer, ¿no? Este tipo de actos que se hacen en la escena por actividad humana se llama intangibilidad. Pero si el daño es hecho por la acción del clima, ¿no? Esta la altera o la destruye, entonces estamos hablando del concepto de conservación. ¿No? Conservación. Esto tiene que ver mucho con el concepto de alteración y adulteración, ¿no? Que también son dos conceptos diferentes. La alteración justamente está relacionado a estos procesos, ¿no? Que un elemento materia se pueda destruir por acción de la lluvia, ¿no? O de un terremoto, o de un accidente de tránsito. Entonces no es intangibilidad, ¿no? Es un proceso de conservación. Y cuando sí es adulterar, si estamos usando el concepto de adulterar, entonces sí ahí tenemos que estar pensando de que sí ha habido intención de alguien, una persona humana, de hacer eso, proceso con alguna intención, ¿no? Justamente
de causar un beneficio a alguien, ¿no? O un daño a alguien también. Llamemos daño, ¿no? Por ejemplo, si un elemento piloso es levantado con pinzas que no cuentan con protección blanda, yo uso una pinza aquí, como es una tenaza tipo aserrada, presiono el pelo y lo daño, le hago ahí una tracción, lo aplasto, rompo las fibras, eso ya ha hecho un daño en este vello. Ese proceso físico, ¿no? Se considera como un daño. La contaminación, ¿no? Estaría relacionado, por ejemplo, si se utiliza una navajilla contaminada con un grupo sanguíneo para obtener una muestra de sangre por raspado, se pueden combinar sus resultados, ¿no? Usar guantes que no son de primer uso, sino usados para recoger una muestra en otro lugar, ¿no? O usar pues bisturís que ya fueron usados en una escena X o en un ambiente X y la uso en otro ambiente diferente, voy a arrastrar restos, en este caso biológicos, hacia el otro ambiente. Y ese proceso es de contaminación. O yo voy a un lugar de los hechos con cigarrillos a fumar, la estoy contaminando. O entro sin la vestimenta apropiada, ¿no? Con los zapatos sucios, y obviamente dejar ahí las improntas o las marcas de mi zapatilla, o los restos pues de tierra de mis zapatos también en el lugar, ya es contaminación. Ir al lugar con un resfriado, al lugar de los hechos con un resfriado, o ir enfermo, o con heridas, lesiones en las manos, van a producir de todas maneras a un proceso de contaminación, ¿no? Tirar los guantes, ¿no? Se terminan los procesos y agarran los guantes, se dejan tiradas en el lugar de los hechos, o los hisopos, o torundas, o algún tipo de material también, ¿no? Que se haya utilizado, se deja tirada en el lugar y no se recoge adecuadamente, ¿no? Eso es contaminación. Destrucción, ¿no? Si se utiliza una brocha para revelar las huellas latentes dañadas, para revelar una huella latente, se tiene que utilizar material idóneo, apropiado, ¿no? Entonces las brochas son de cerdas muy finas, ¿no? Cerdas que lo único que hacen es básicamente generar un ligero movimiento del aire para que el polvo, ¿no? Cubra la zona donde se quiere saber si hay alguna huella latente. Pero si estas brochas pues son cerdas gruesas, al momento de pasar por ellas las va a borrar, las va a desaparecer, ¿no? Ese proceso inapropiado de levantamiento de los elementos en materia de prueba se llaman destrucción. Y la otra es la alteración, cuando pues yo recojo un casquillo, por ejemplo, o una bala, o limpio el ánima de un tubo cañón usando pues algún tipo de dispositivo, ¿no? Que tenga cerdas gruesas, y puedo yo eliminar los rayados helicoidales, destruir esos rayados helicoidales, y obviamente voy a impedir o voy a hacer que el perito que haga la identidad balística en microscopio de modulación balístico pues saque un resultado negativo debido a ese proceso que yo he realizado, alterando, ¿no? El elemento en materia de prueba, que va a hacer que el resultado sea distinto al esperado. Sustitución, pues yo simplemente recojo un objeto del lugar y la cambio por otra, ¿no? La cambio por otra ya con un motivo doloso, ¿no? Doloso, para confundir la investigación. Entonces es el cambio de un elemento material por otro distinto. Entonces, acá está la pregunta, adulterado y alterado, ya saben cuál es la diferencia. Este es el esquema general que usa la Policía Nacional
en lo que es el proceso metodológico de la investigación del lugar de los hechos, ¿no? Está dividido en 4 niveles, básicamente. Primer nivel, que viene a ser desde el conocimiento del hecho delictuoso hasta la protección de ese escenario. Luego viene el segundo nivel, que es la llegada de los peritos al lugar de los hechos, y el fiscal ya tiene en mente algunas, no una teoría, varias teorías del caso, que se va a ir madurando conforme se va avanzando la investigación, ¿no? Las teorías del caso van de mayor probabilidad a menor probabilidad. Y son justamente luego ya cuando los peritos recogen todos estos materiales de prueba, las embalan, las rotulan y las envían pues al laboratorio de criminalística para los informes periciales correspondientes, y solo se lo van a remitir al fiscal para que él, con esos informes periciales, pueda sustentar esa teoría del caso que él considera la más probable. De repente los informes periciales le dicen lo contrario, ¿no? La teoría del caso que él tenía de mayor probabilidad no le era tanto, porque los informes periciales la contradicen luego, ¿no? Entonces, es en base a los informes periciales que se tiene que sustentar esa teoría del caso. Y esta parte de aquí, que es la verificación de la legalidad de la cadena de custodia, está relacionado con todo este proceso, ¿no? Del acopio, del llenado de las actas y los formularios, el acrado y las firmas, el registro, y luego el acta fiscal, o sea, el formulario A4, que tiene que ser firmado por todos los peritos. El fiscal firma y todos los que han intervenido en esa diligencia firman esta acta fiscal. Y finalmente es el fiscal, en coordinación con los peritos, determinan si se cierra o no se cierra esa escena de violación. O sea, se cierra definitivo quiere decir que se le entrega a su propietario porque ya se agotó. Entonces el fiscal le dice a los peritos, señores peritos, ya ustedes han agotado todo tipo de probabilidades de encuentro de elementos de materia de prueba en el lugar de los hechos. Entonces el perito le dice, sí, ya hemos agotado todo, ¿no? El fiscal asegura de que eso se haya cumplido, ¿no? De que se ha ido a la azotea, se ha ido a los garajes, se han ido a los lugares aledaños, ¿no? Que la escena del crimen no es solo el ambiente mismo, sino también las zonas aledañas. Entonces, el fiscal tiene que garantizar eso como director de la investigación criminal. El fiscal tiene que garantizar que esos procedimientos se realicen correctamente. Entonces, rápidamente, este primer paso, que es la verificación, comunicación, ¿no? Seguridad auxilio de personas y la protección, que la conocemos como la ITP, la Inspección Técnico Policial, ¿no? Que en otros lugares se le llama el primer interviniente, o responsabilidad del primer interviniente, es el primer policía que llega al lugar de los hechos, a constatar si realmente existe el hecho que se ha comunicado, ¿no? De acuerdo a la noticia criminal. Entonces, el policía va al lugar y establece si es que el hecho ha sucedido o no ha sucedido, porque hay muchos casos de llamadas falsas, ¿no? O bromistas que llaman que ha pasado un hecho y finalmente no pasa nada. O también a veces son animales que están muertos, no son personas humanas, hay animales, o de repente también pueden ser restos arqueológicos, ¿no? Como muchas veces ha pasado, y le compete pues al Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Hacer ese proceso de investigación, no nosotros, ¿no? Eso es la importancia de esta verificación, ¿no? Entonces, primero, en esa verificación, ese policía tiene que ver si hay personas heridas, tiene que auxiliar a las personas, es decir, la seguridad es uno de los aspectos más importantes también, porque puede él encontrarse con los delincuentes en flagrancia, ¿no? Y él muchas veces va solo y pues podría arriesgar su vida si es que él ingresa imprudentemente al lugar sin verificar de que todavía los delincuentes puedan estar ahí, de repente esperándolo también, ¿no? Para atacarlo. Entonces, la seguridad es lo primero que hay que ver,
luego el auxilio a las personas, y luego vemos lo que es la protección del lugar. Se protege el lugar, luego viene la parte de la identificación, detención y registro de personas, luego el registro de elementos de interés criminalístico, luego obtener información de las víctimas y testigos, y esa persona puede ya hacer algunas entrevistas, y redacta un informe detallado de todo el proceso que ha realizado hasta que él se releva con el pesquisa o el investigador criminal que va a estar a cargo de la investigación, ¿no? En provincias probablemente este sea la misma persona y el pesquisa sea otro, ¿no? En muchos casos termina siendo la misma persona cuando no hay mucho personal, ¿no? Pero tiene que haber este informe detallado que tiene que dar cuenta al fiscal, ¿no? El fiscal va a llegar luego, en el segundo punto viene el fiscal. Este fiscal apertura el formulario A4, que hemos hablado hace un momento, espera a los peritos que ya llamaron para que lleguen al lugar, llega el equipo de criminalística, llega el equipo de la fiscalía con el médico legista, si hay cadáver obviamente, pues habrá escenas donde no hay cadáver y no será necesario la presencia del médico legista. Y luego ya, una vez que todo el equipo ha llegado, entonces empieza la planificación para el ingreso al lugar de los hechos, ¿no? Se planifica ese proceso de ingreso al lugar de los hechos, estableciendo los métodos de perenización, los métodos de ingreso, los métodos de recojo y embalaje que se van a realizar en todo ese procedimiento. Entonces ya los peritos, el fotógrafo, el planista, el médico, el dactiloscópico, el balístico, el biólogo, el químico, el acopiador de elementos en materia de prueba, todos ellos coordinan todo ese trabajo que se va a realizar. Y ese método de perenización permite fijar todos los elementos en materia de prueba en el lugar exacto donde se encuentran para finalmente poder hacer una reconstrucción de los hechos. Si no se hace este proceso de perenización, no sería posible hacer una reconstrucción de los hechos. Para garantizar esta perenización, se tienen que hacer estos métodos, como son la fijación descriptiva, la fotografía, planimetría, registro por videos, maquetas, moldeados, escaneos en 3D, ¿no? Y ya, pues ahora hay realidad aumentada, también tecnologías mucho más sofisticadas, que en nuestra realidad todavía no se están usando. Pero hasta acá estamos poniendo escáneres en 3D, que puede recrear la escena para que el juez pueda valorar ese lugar de la manera más objetiva posible. Las fotografías tienen también algunos métodos importantes para garantizar este proceso, ¿no? Entonces las fotografías por distancia, tenemos las satelitales y los geográficos, llamados como de localización y ubicación. Tenemos fotografías panorámicas externas internas, fotografías de acercamiento, fotografías de detalle, y por su posición de los elementos de prueba, las fotografías se toman de arriba, 90 grados, y de sus 4 lados, izquierda, derecha, anterior y posterior. Son las normatividades relacionadas con las tomas fotográficas, ¿no?, de perenización. Los croquis también son obligatorios. ¿Por qué hacer croquis si ya tengo foto? Si ahí estoy viéndolo todo, ¿para qué voy a estar dibujando un croquis? El croquis, a diferencia de la fotografía, incorpora medidas, ¿no? Se anotan medidas. Se ve acá este método de triangulación, es un método de triangulación en campo abierto. Se está perenizando la ubicación, por ejemplo, aquí del elemento de materia prueba número 1, ¿no?, huella de pisada, de los ángulos, de los vértices de esta casa, ¿no? Hay que ubicar cuál es el norte, el sur, este, oeste, y ver si está en el oeste, vértice inferior, y se hacen las mediciones, 2 mediciones, a 2 vértices diferentes, y se forma un triángulo. Esto es la perenización. Cuando se regrese al lugar de los hechos y se le pida al perito que coloque la evidencia número 2, o elemento de materia de prueba número 2, al lugar exacto, pues lo pondrá ahí
haciendo las medidas correspondientes, ¿no? De cada uno de esos objetos o elementos que encontró en el lugar de los hechos. De eso se trata el croquis. Con una fotografía no podríamos colocar los elementos materia de prueba en el lugar que le corresponde. Entonces, el croquis es un complemento de la fotografía. Hay varios tipos de croquis, ¿no? Los croquis de planos abatidos, ¿no? Este es un croquis de localización, ¿no? Croquis en cruz o plano abatido, donde el piso, ¿no?, está al centro y las paredes están abiertas hacia los lados, y en una de ellas está el techo, lo vemos como una cruz, y podemos representar dentro de esta pequeña cruz todos los elementos de materia de prueba que están en el piso, en la pared, ¿no?, muro norte o en el muro sur, y así en cualquier parte de las paredes de ese ambiente, ¿no? Y hay que hacer una leyenda de medidas, donde vamos a incorporar los códigos, los elementos de materia de prueba, y poner ahí las medidas que corresponden a cada una de esos ejes que estamos haciendo, ¿no? Aquí es el método de coordenadas. Cuando hacemos por ángulos rectos, llamamos método de coordenadas, y cuando hacemos por triangulación, ¿no?, formando triángulos, es el método de triangulación. Entonces, hacer los planos o los croquis son relevantes. Y luego el embalaje, ¿no? El embalaje es otro procedimiento importante que hay que hacer, ¿no? Maniobra que se hace para guardar, inmovilizar, proteger algún indicio de evidencia dentro de un recipiente protector después de levantarlo con técnicas adecuadas en importante proteger. Pueden ser frascos de vidrio, de plástico, taparrosca o presión. Eso va a depender mucho de qué material vamos a proteger para determinar qué tipo de empaque es la adecuada para ese material, ¿no? Entonces hay toda una cartilla que explica cómo embalar un arma de fuego corta, cómo embalar un arma de fuego larga, un arma blanca, etcétera, ¿no? Sangre seca, sangre líquida, cómo lo debo recoger, si es para toxicológico, si esa muestra es para ADN, o sea, dependiendo también de qué examen voy a pedir, tengo que saber cómo voy a recoger esa muestra, ¿no? Si la voy a mandar líquida o la voy a recoger seca, en un sobre de papel, en un frasco de vidrio, etcétera. Entonces, todo eso también está normado, ¿no?, en las guías de levantamiento de elementos materiales. A estos empaques hay que ponerle un rótulo, que se llama el rótulo formato A6, rótulo de evidencias, elementos recogidos en cadena de custodia, que es el formulario A6. Se va incorporado sobre el empaque correspondiente, ¿no? Entonces tenemos el sobre y luego este formato debidamente llenado y firmado por la persona que ha recogido y embalado ese elemento materia de prueba. No debe tener borrones ni enmendaduras. Entonces, cualquier empaque que sea, hay que ponerle su formulario A6, que se llama el formato de rótulo. Y con ese rótulo, nosotros vamos a garantizar el contenido de ese empaque, ¿no? Y firma la persona que lo ha llenado y tiene que lacrarlo. ¿Lacrar qué es? O sea, no es lo mismo sellar que lacrar. Yo puedo, por ejemplo, ustedes están viendo acá sellos y firmas y una cinta transparente sobre los sellos y las firmas. Ese proceso de poner la cinta sobre los sellos y las firmas en los lugares de cierre del empaque, ¿no?, garantiza el lacrado, de que las personas que quieran abrir la caja para hacer algún daño dentro del contenido, no lo puedan hacer, o si la quieran hacer, quede evidencia de ese daño, ¿no?, en esa parte del cerrado. Por ejemplo, esta caja tiene dos aperturas, tiene una en la parte superior y otra en la parte inferior. El lacrado tiene que hacerse en los dos lados. Pues yo solamente lacro la parte superior y no lacro la parte inferior, pues obviamente la persona que quiere burlar
van a hacer el cambio por la parte inferior. Y si no está lacrada, pues el perito recogerá la muestra con la parte superior lacrada y procesará la muestra probablemente sin advertir que fue abierto por la parte inferior. Lo correcto sería que el perito, en el momento que reciba, diga que el empaque ha sido mal lacrado, ¿no? No estando lacrada la apertura inferior, ¿no? Tomar las fotografías correspondientes para que, obviamente, digamos que el perito no sea sujeto a un resultado que no corresponde, ¿no? El perito también tiene que, dentro de su ética profesional, tiene que garantizar que su resultado está conforme a la mismicidad, al principio de mismicidad que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que él está procesando la muestra que se recogió en el lugar de los hechos y no otra. Eso es la importancia que tiene esta cadena de custodia. El levantamiento del cadáver usa un formulario que es el A5, que lo llena también el médico legista con el pesquisa. Es un formulario amplio, donde se detalla todas las características del cadáver. Entonces, estos son los formularios, ¿no? El 4, el 5, el 6 y el 7. Luego hay que hacer actas y también hay que hacer oficios, ¿no? Aquí en este portal también están todos los formularios. Si vamos a entrar rapidito, aquí este es el formato instructivo. Entonces, aquí tenemos los formatos desde el 4 hasta el 8, que es lo que nos interesa a nosotros, y las que quieren visualizar el formato, lo pueden ver desde aquí, ¿no? Quitan desde el 1 hasta el 9, formatos de conocimiento de los hechos, escena, levantamiento de cadáver, registro de cadena y custodia, ¿no? Acá los podemos conocer, sus diseños y cómo los podemos completar. Una pregunta que ya como para terminar ya es si se debe hacer cadena de custodia al cadáver, ¿no? En nuestro país no se hace cadena de custodia al cadáver. Muchos juristas establecen de que también debería hacerse cadena de custodia al cadáver, tan igual como cualquier otro elemento o materia de prueba. Pero otros juristas dicen que no, el cadáver es una persona, finalmente es un ser humano, y obviamente no correspondería hacerle ese proceso por esa condición misma que tiene, ¿no? Pero, sin embargo, como le digo, ya en otros países vemos que sí se cumple con este procedimiento de cadena de custodia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Panamá, ¿no? Habla sobre el levantamiento, habla, por ejemplo, de envolver las manos en bolsas, preferente de papel, ¿no? Procedimiento que tampoco se hace en el Perú, ¿no? De proteger las manos con unas bolsas, anudarlas, para que cualquier elemento de materia de prueba que se encuentre en ellas no se pierda en el traslado, ¿no? Levantar el cadáver del lugar y observar por debajo y de alrededor a fin de buscar los indicios y evidencias que pueda haber, ¿no? O sea, el médico legista también debería, de acuerdo a este proceso, no solamente ver al cadáver, sino también evaluar la zona, ¿no? La zona donde está el cuerpo, ahí debajo, si hay algún elemento de interés criminalístico, ¿no? Es decir, dentro de estos protocolos, el levantamiento de cadáveres vendría a ser para el médico legista su escena del crimen, ¿no? Debería usar todos los métodos que sean necesarios para ese levantamiento del cadáver y registrar todo aquello que esté relacionado también en esa zona con cualquier elemento o materia de prueba que esté ahí, ¿no? En ese espacio. Trasladarlo al inferiato con extremo cuidado para no alterar los indicios de evidencia presentes en el cuerpo, así como en la ropa. Colocarlo en una bolsa de plástico para cerrar, sellar, firmar y etiquetar. En caso de traslado y hora de distancia, debe colocar en un contenedor con refrigeración, todavía ponen, ¿no? Igual también aquí en México ponen algunas condiciones en base a lo que es la fotografía y la filmación. Aquí también hay, en México hay varios estados, ¿no? Y parece mentir, en diferentes estados las disposiciones son diferentes, no son las mismas. Aquí dice, en caso de traslados en grandes distancias, colocar en un contenedor con refrigeración, asegurarse de que cada esté dentro de una bolsa sellada,
o los restos en una caja cerrada para evitar alteraciones y garantizar la cadena de custodia. Para determinar, dice el labrador del campo, instrucción del perito que coloca el cadáver, el brazalete, el registro del cadáver. En lugar de los hechos ya le ponen un brazalete. En caso de ser restos óseos humanos, lo hace de manera individual cada uno y embala el cuerpo a través de una bolsa plástica o sábana desechable y lo coloca en una camilla, ¿no? Entonces, hay una sábana blanca, es decir, previa, antes de ponerle en la bolsa que ya la cubre completamente con cierre. Es una sábana blanca que va a envolver al cuerpo y va a recibir en ella todos los elementos de materia de prueba que pueden estar adheridas en las prendas de vestir. Entonces, cuando se llega a la morgue, se tiende al cadáver, está sobre la sábana, y luego con unas escobillas, ¿no? se va sacando todos los restos que van a haber en las prendas de vestir, en los cabellos, ¿no? Para que caigan a la sábana. Y luego esa sábana es enviado al laboratorio de criminalística, ¿no? Al área de fisicoquímica generalmente, para que se evalúe todos esos restos que han caído sobre esa sábana, ¿no? Y se aprovecha al máximo todo ese tipo de indicios, evidencias que se pudieron haber perdido, ¿no? Si es que no se hace ese procedimiento. Entonces, este procedimiento de cadáver, entonces, permite, pues, eso, ¿no? Que podamos acopiar todos aquellos elementos que pudieran estar relacionados con la causa, manera y modo de muerte, así como la data, ¿no? Es decir, el tiempo de muerto que tiene el cadáver, ¿no? Son datos muy importantes para la investigación. Y para ya terminar, ¿dónde comienza y termina la cadena de custodia? Pues hay dos posiciones, ¿no? Unas dicen que comienza cuando el fiscal apertura el formato A4, cuando llega el fiscal y apertura el A4, empieza la cadena de custodia, pero otros comentan de que operativamente la cadena de custodia empieza desde que llega el primer interviniente o el primer policía que llega al lugar de los hechos, a constatar el lugar de los hechos y encuentra el primer elemento de materia de prueba, conoce el primer elemento de materia de prueba y ya se está iniciando la cadena de custodia. Y estaría terminando cuando en el juicio se llega hasta la última instancia y y el juez emite la sentencia consentida de ejecutoriedad y dispone, ¿no? de esos elementos materiales. En ese momento termina la cadena de custodia y obviamente ya no hay lugar a más, ¿no? Porque ya se va a destinar esos elementos materiales de prueba a lo que el juez determine. Muy bien, y acá también les voy a dejar estas diapositivas. Acá tenemos algunos enlaces para que ustedes puedan descargar algún material relacionado justamente con estos reglamentos y con los protocolos que tiene la Policía Nacional y el Ministerio Público relacionados con el procesamiento del lugar de los hechos. Bien, no os quiero aburrir más, hasta aquí voy a llegar. Si tuvieran alguna pregunta, estoy atento para poderlos a absorber en las preguntas que deseen. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jáuregui. Tenemos algunas preguntas por el chat. La primera pregunta es si la hora del rótulo de evidencia es la misma hora que se consigna en la cadena de custodia. A ver, la cadena de custodia es un sistema, o sea, la cadena de custodia no es, muchos consideran que la cadena de custodia es el formulario A7, que es el formulario de traslado. El A7 es el formulario de traslado de los elementos de materia de prueba, no es el formulario de cadena de prueba. Todos los documentos que acabo de mencionarles, 4, 5, 6, 7 y 8, son todos los documentos que forman parte de la cadena de custodia. Y no solamente ellas, sino las actas y oficios que vamos a redactar durante todo ese proceso también forman parte de la cadena de custodia. El perito, cuando llena el formulario A6, que es el formulario del rótulo, consigna la hora en que él está poniendo el rótulo. Esa es la hora, pone su firma, sus sellos, la fecha y hora en el que él está
rotulando ese elemento de materia prima. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Por qué en medicina legal del Ministerio Público generalmente levanta el cadáver y no la Policía Nacional del Perú? Claro, porque la norma dispone que es el Instituto de Medicina Legal, el médico legista, el responsable del levantamiento de cadáver, no la Policía Nacional del Perú. Sí está dispuesto. El médico legista es el único responsable de ese procedimiento. Se lo atribuye la norma y no lo podría hacer la policía si es que el fiscal no la dispone. Podrían haber casos donde no hay médico legista y el fiscal tiene que disponer de que el policía haga el procedimiento. Y se puede hacer, obviamente, como pasa mucho en distritos y provincias, donde hay ausencias de médicos legistas, consignando la disposición fiscal, el policía puede hacer ese procedimiento de levantamiento de cadáver. Ok. Muchas gracias, doctor Jauregui, por su... Bueno, tenemos una última pregunta. Las guías de custodia, las guías de cadena de custodia, al ser tripartita, Poder Judicial, PNP y Ministerio Público, ¿cuándo fue actualizada por última vez? ¿Cuál es la última versión con la que contamos, no? Claro, la que esté presentándole, el documento que yo le presento hoy día, que es el reglamento de cadena de custodia de 2006, sigue vigente, con sus normalidades, con esta misma reglamentación, es la que está publicada en la misma página del Ministerio Público. Y lo que sí se ha actualizado son los protocolos. Los protocolos que les estoy presentando en la última parte, hay 13 protocolos que se han aprobado en 2018, donde se está especificando lo que es la actuación interinstitucional de las 3 instituciones con respecto a estos procedimientos en el lugar de los hechos. ¿Ya? Pero los que dan origen a la norma misma de la cadena de custodia, que es el nuevo Código Procesal Penal en sus artículos 200, 205, como ya le mencioné desde el inicio, esa sí es vigente, el nuevo Código Procesal Penal, y el reglamento que ha sido pues, publicado aquí, como le digo, el 729 de 2006, que es el que lo está normando, ¿no? Y el nuevo Código Procesal Penal, los artículos 220, del inciso del 2 al 5, y los artículos 21, son los que norman todo este sistema de cadena de custodia. Okay. Muchas gracias, doctor Jauregui, por su ponencia. Hay algunas preguntas más. Se las transmitiremos luego para que puedan remitir la respuesta a los participantes. Muchísimas gracias. Siguiendo con las actividades programadas para el día de hoy, voy a mostrarles justamente la maestría en ciencia criminalística, de la que es docente el doctor Jauregui, para los interesados, toda vez que estamos próximos a un nuevo inicio. Bueno, la escuela de posgrado tiene más de 12 años de experiencia, brindando una preparación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Desde su creación tiene el compromiso de formar profesionales de más alto nivel, líderes con propósito social, íntegros, competentes, capaces de lograr cambios importantes en un entorno local e internacional. Cuenta con ostenta distintos reconocimientos, como estar en el top 15 de América Economía del ranking de universidades del 2021, el top 21 en Scopus en producción científica, ha sido certificada como Great Place to Work, y cuenta la escuela de posgrado con la certificación ISO 9001. Los principales indicadores de la escuela de posgrado: hay más de 2.200 alumnos ingresantes activos en el 2020, más de 3.000 egresados, más de 100 docentes con amplia experiencia en cada uno de los campos profesionales, más de 37 docentes con la categoría RENACYT, 40 docentes honoríficos internacionales vinculados a distintos campos del conocimiento, y cuenta con más de 80 artículos publicados en revistas de alto impacto como Scopus, World Science, Cielo, etc. Contamos con convenios internacionales como con Colombia, España, México, Chile, Ecuador.
En el caso de criminalística, trabajamos constantemente con Colombia, con España y con México, con universidades vinculadas a las ciencias criminalísticas. Y dentro de la maestría, el objetivo es ofrecer una alta especialización en peritaje forense e investigación científica del delito, dirigido a miembros de la Fiscalía, Poder Judicial, policías, profesionales afines, que estén vinculados a las ciencias criminalísticas o deseen involucrarse y mejorar sus conocimientos en ciencias criminalísticas. La propuesta de valor que ofrecemos es una modalidad semipresencial, de momento virtual, está bien, docentes de primer nivel, pasantías internacionales, en algunos casos presenciales, en otros casos virtuales, talleres de investigación para reforzar los temas de investigación para la obtención del grado académico. Estos talleres van desde el primer ciclo, clases espejo con universidades extranjeras y talleres de habilidades blandas que se dan durante el desarrollo de la maestría y no tienen costo alguno. Tenemos una pasantía internacional, que es la que desarrollamos el año pasado, que fue con la Academia Mexicana para la Formación Forense, en procesamiento de la escena del crimen, vinculado a dos temáticas, procesamiento de la escena del crimen y aspectos criminológicos asociados a la escena del delito, y a los participantes se les brindó una doble certificación por la Academia Mexicana para la Formación Forense y la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Dentro de la maestría, esta está estructurada en 4 ciclos. El primer ciclo lleva en criminalística general, técnica del procesamiento de la escena, actividad procesal pericial criminalística y metodología de la investigación. Ya llevamos un primer curso de investigación y luego llevamos cursos de especialización. En el segundo ciclo, pericias de medicina y biología forense, de balística y explosivo forense, antropología y estomatología forense, y de grafotecnia y moneda forense. En el tercer ciclo, pericias de química y toxicología forense, pericias de identificación forense, psicología y sociología forense, seminario de tesis 1, y en el último ciclo, pericias de contabilidad y economía forense, de ingeniería y accidentología forense, administración y didáctica en ciencias criminalísticas, y cerramos con seminario de tesis 2, tanto metodología, seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2, están vinculadas al desarrollo del proyecto de investigación para la obtención del grado académico. Tenemos docentes que están especializados en el área de criminalística, docentes que trabajan en el Ministerio Público, que son peritos o han sido peritos de la Policía Nacional del Perú, e investigadores con experiencia tanto en criminalística como en investigación científica. ¿Está bien? Todos nuestros docentes están directamente vinculados al campo de las ciencias criminalísticas para que brinden el conocimiento desde la primera mano de cómo desarrollar apropiadamente las distintas asignaturas que se proponen en la maestría. Tenemos docentes visitantes como el doctor Luis de Fagó de Argentina, el magíster Hugo Carvalho, también de Argentina, y el magíster Andrés Guzmán Caballero de Colombia. ¿Está bien? Todos estos docentes y algunos adicionales que van participando en distintas sesiones de la maestría permiten hacer ese intercambio y ver otras realidades de cómo se manejan las ciencias criminalísticas en distintos países. El grado que se obtiene es un grado de maestro en ciencias criminalísticas cuando sustentamos nuestro trabajo de investigación. Y con respecto al tema de la inversión, les dejo con la señorita Milagros Marchán. Muchas gracias, doctor Neira. Muy buenas noches. Bien, mi nombre es Milagros Marchán, asesora comercial de la maestría en Ciencia Criminalística de la Universidad Norbert Wiener. La presente es para hacer de su conocimiento que nos encontramos actualmente en convocatoria de admisión para la maestría, cuyo inicio de clases es el 27 de marzo. Para reforzar lo del doctor Neira, pues la maestría tiene una duración de 1 año y 4 meses. Consta de 4 ciclos de estudio, cada ciclo se divide en 2 módulos y cursan 2 asignaturas en paralelo. La modalidad de estudios es semipresencial aula híbrida, es decir, los cursos se desarrollan a través de plataforma virtual, con clases virtuales 2 sábados por mes, cada 15 días, en el horario de 8:30 a 2:15 de la tarde. Son aproximadamente 4 sábados por módulo, más un sábado de evaluaciones finales.
Asimismo, es importante resaltar que se imparten tutorías virtuales semanales con el docente de cada curso, puesto que este espacio sincrónico con el docente es muy importante porque le permite al estudiante profundizar en los temas de la unidad y absolver dudas en relación a las actividades virtuales. Y únicamente tienen asistencia presencial a una asignatura por ciclo, que se ubica en el módulo 2 de cada periodo lectivo, y esta asignatura únicamente se desarrolla en 4 días de estudios, que es de jueves a domingo, un fin de semana. Es importante también resaltar que para estudiantes de provincia que no puedan asistir, tendrán la gran oportunidad de poder conectarse a clases mediante aula híbrida. En relación a la inversión de la maestría, tiene una inversión total de 14.300 soles, financiado en una admisión de 300, 4 matrículas de 300, una matrícula por cada inicio de ciclo, y 16 cuotas mensuales de 800 soles cada una. Asimismo, es importante resaltar que contamos con importantes alianzas y convenios con empresas, instituciones públicas, privadas, además de colegios profesionales, que les brinda la gran oportunidad de acceder a atractivas tarifas de descuento. Por ejemplo, trabajamos ya hace muchos años con el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Colegio de Biólogos, Psicólogos, Químicos, entre otros. Estas alianzas les brindan la oportunidad de acceder a un 20% de descuento, que sobre la tarifa regular de 800 soles pagarían 640 soles. Asimismo, es importante resaltar que la tarifa de convenio es 15%, pero para este inicio de clases únicamente se ha, aprobado este beneficio extra del 20% de descuento. Y nuestros egresados de la Casa de Estudios de la Universidad Wiener Carrión, que cuentan con un 30% de descuento y aplica únicamente para las cuotas mensuales de la maestría. Los invitamos a todos ustedes a formar parte de nuestra Casa de Estudios y quedo atenta pues para cualquier consulta adicional que tengan al respecto. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, hay una pregunta referente al idioma. Para la obtención del grado se necesita un segundo idioma a nivel intermedio B1, pero ese requisito se tiene que completar cuando estamos por sustentar la tesis. Está bien, en caso no lo tengan, la universidad también cuenta con un centro de idiomas que brinda los estudios del idioma inglés o portugués. Y en caso de ser estudiantes, también hay tarifas preferenciales para los estudiantes. Está bien, pero resalto que el idioma no es un requisito exclusivo para iniciar la maestría, pero sí para la obtención del grado. Es decir, imaginemos que la próxima semana les programan la sustentación, entonces allí es cuando tienen que presentar su certificado del idioma extranjero. Bien, ¿alguna otra consulta adicional? Muy bien. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su asistencia. ¿Las clases de los sábados pueden ser asincrónicas o necesariamente tenemos que conectar los sábados? Ya, muy buena pregunta. Los días sábados tienen que conectarse porque se brindan las pautas de las actividades que se van a desarrollar y que van a tener que presentar. Pero si por algún motivo tienen alguna dificultad en alguna sesión, conversan con el docente y se les puede brindar las facilidades, toda vez que todas las sesiones de clase quedan grabadas. Todas, absolutamente todas. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna consulta adicional? Muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Recordarles que el día... ¿se convalida el certificado de idiomas? Sí, se convalida el certificado de idiomas de otras universidades, de sus universidades nacionales. Si son universidades privadas, se puede dar un examen de suficiencia para validar el nivel de inglés que se pide, o portugués, o el idioma extranjero que vayan a acreditar. Bien, muchas gracias. Si no hubiera otra pregunta, agradecemos su participación el día de hoy y los invitamos a la próxima charla, que va a ser el día jueves 2 de marzo, y nos va a acompañar el jefe de la División de Genética Forense del Instituto Genara de Pericias de Río do Grande de Brasil, y va a exponer el tema la genética forense y la base de datos CODIS en la resolución de crímenes.
charla completamente gratuita, y todos quedan cordialmente invitados para seguir visualizando cómo trabajan nuestros docentes, en este caso nuestro docente invitado, el magíster Gustavo Lucena Corra. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, y cualquier duda o consulta, aquí quedan los datos de contacto de la asesora comercial. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.